El viernes todos sentimos que era domingo, pero ya estamos en domingo nuevamente. Pues bien, reciban muchos saludos de su pastor, les ama, los saluda y en un ratito nos va a estar viendo también. Me da mucho gusto verles a todos, bienvenidos. Y bueno, cuando Michelle me diga, podríamos empezar. Buenos días, saludos a todos los que están aquí presentes y los que nos están viendo en casita. Que Dios les bendiga, es un día hermoso, es un domingo muy especial, más especial que todos, porque estamos recordando que Jesús murió y resucitó por gracia de Dios para nuestra salvación. El día de hoy vamos a empezar precisamente con un enfoque muy hermoso de los momentos que estaba sucediendo en aquella época, hace ya más de 2000 años, en los que Él realmente ya había planeado que resucitáramos juntamente con Él. El Señor resucitó para darnos a nosotros vida eterna, pero finalmente el domingo de resurrección lo festejamos porque también nosotros hemos resucitado juntamente con Él, porque le amamos, porque le hemos hecho nuestro Salvador, porque lo reconocemos en nuestra vida como alguien, lo más importante que Dios nos ha dado, que es a Él mismo, y por lo tanto, el contexto que ahora tenemos no es muy diferente al contexto que teníamos en aquella temporada, ¿sí? Y precisamente esta imagen a mí me gusta. ¿Por qué? Porque estamos representando la resurrección de Cristo. Él no está en esa cruz, Él resucitó por completo y observamos que en esta foto tenemos gente actual, gente de aquella temporada, el Imperio Romano representado, que era el que tenía dominado a Jerusalén en aquel entonces, y personas de todas las épocas. Entonces, precisamente tú eres la pasión por la cual el Señor resucitó. Y el contexto que yo hoy les quiero poner es precisamente todo lo que sucedió en aquel tiempo, y qué mejor que Juan 20 para explicarlo. Y lo vamos a ir explicando muy pausadamente, solamente para poner el contexto de nosotros viviendo ese día. Ya habían crucificado a Jesús, ya se había rasgado el velo, ese velo que representaba la división entre la presencia de Dios y su pueblo, y que solamente ese velo lo traspasaban los sacerdotes una vez al año para estar en la presencia de Dios. Al rasgarse ese velo, el Señor nos está dando entrada libre a su presencia a través de la muerte de Jesús. Entonces ya había muerto Jesús,
Pasó todo el sábado. ¿Ustedes saben qué hizo Jesús el sábado? Si murió el viernes y resucita hasta el domingo, ¿qué hizo Jesús el sábado? No pudo estar ahí solamente muerto, porque Él era el Hijo de Dios y no estaba esperando solamente que pasara y llegara el tercer día. Todo el sábado el Señor se dedicó a sacar de la muerte a todos los profetas, a todas las personas que habían muerto creyendo y confiando en Jehová. Le arrebató las llaves del imperio de la muerte a Satanás, y por lo tanto el Señor nunca dejó de trabajar durante el sábado, y el domingo a primera hora resucitó. Resucitó de tal manera que en el sepulcro, que era una tumba muy real, que Nicodemo y José de Arimatea habían dado para enterrarlo, para tener ahí su cuerpo, más que nada era una propiedad de José de Arimatea, y Nicodemo proporcionó. En aquel entonces los cadáveres se llenaban de perfumes y de inciensos, porque obviamente ya conocían el proceso de que se iba a echar a perder ese cuerpo. Y precisamente por el amor tan grande y la reverencia que le tenían a Jesús, aunque Nicodemo y José de Arimatea lo tenían oculto, porque ellos eran grandes personalidades entre los fariseos y no querían que se les echaran encima a los judíos, pero ellos lo hicieron y ellos colocaron el cuerpo de Jesús. Aquí es un momento muy importante de empezar a reflexionar. ¿Quién pidió el cuerpo de Jesús? Gente que creía en Él, pero no estaba con Él. ¿Y qué hicieron los discípulos en ese entonces? Huyeron, se escondieron y no les preocupó mucho el cuerpo de su maestro. ¿Por qué? Porque estaban ensimismados en su sufrimiento y en la persecución que estaban sufriendo precisamente por haber sido discípulos de Jesús. Entonces, ahora, ¿estás tú ensimismado en tus problemas, en tus aflicciones, en tus desesperaciones y no estás reconociendo a Jesús realmente en tu vida? Sería la reflexión número 1 para este domingo de resurrección. Pero bueno, continuando con el contexto precisamente del tiempo que se estaba viviendo en ese momento, ya llegamos al domingo, el primer día de la semana, que primeramente María Magdalena, dice el versículo 1, fue de mañana, aún siendo oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo María cuando llegó y vio esa tumba abierta? No era una piedrita que cualquiera podía empujar. Recuerden que en otras partes la escritura dice que los romanos pusieron alrededor de la entrada de la tumba una guardia de romanos, precisamente para que nadie llegara y se robara el cuerpo y dijeran que Jesús había resucitado. ¿Qué pasó con todos la guardia de romanos que había ahí? Se quedaron completamente dormidos. La piedra se corre y ellos salen despavoridos y espantados y desaparecieron y ya no les importó ni su trabajo. Ellos sabían que eso les iba a traer como consecuencia la muerte. Entonces, tenemos que María llega cuando aún no amanece, ve la piedra corrida y no se acerca. Le ganó el miedo, la sorpresa, la impresión tan fuerte de ver la tumba abierta. ¿Y qué es lo primero que hizo María? Pensó, ya se robaron el cuerpo del Señor. Y no entró, primeramente no entró, corrió con los discípulos y les dijo, la tumba está abierta, ¿qué pasó? Se robaron el cuerpo del Señor. Número 1, sus pensamientos prevalecieron sobre la fe que ella tenía en Jesús. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que Dios está en el cielo, sabemos que el Señor está en nuestro corazón, sabemos que murió por nosotros, sabemos que nos ama, que para Él no hay nada imposible, pero ante cualquier desgracia, cualquier tragedia, ¿qué es lo que tenemos aquí?
nuestros pensamientos, nuestras suposiciones y nos olvidamos de lo que la palabra del Señor está diciendo. Entonces, volviendo a este contexto, María corre y le dice a los discípulos que estaban escondidos por miedo a los judíos que los fueran a matar. Y finalmente corren Pedro y el discípulo amado. Juan 20 del 4 al 9 es lo que nos está relatando, que llegó María y salió Pedro. Ya ven que Pedro era súper emocional y corría y hablaba y peleaba y no pensaba mucho, ¿verdad? Entonces, así como no pensaba mucho, salió corriendo y allí iba Juan junto a él corriendo. Pero yo creo que Pedro pues siempre lo representan más gordito o tal vez era más viejito que Juan. Y pues Juan le metió velocidad y corrió y se fue corriendo y llegó antes al sepulcro. Y así como nos lo muestra la figura, Juan se quedó en la puerta y vio los lienzos completamente vacíos. Dice la palabra que el sudario, o sea, la tela que el Señor tenía en la cabeza cuando lo pusieron ahí en esa tumba ya muerto, estaba enrollado en otro lado. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia, nuestra cabeza es Cristo, estaba por un lado, el resto de los lienzos estaba por otro lado. Juan se quedó desde afuera viendo a ver qué pasaba. María ya había regresado atrás de ellos porque ellos corrieron y María se quedó afuera, llore y llore y llore porque habían robado el cuerpo de Jesús. Entra Pedro y ve perfectamente que no hay nada, pero en su mente, en ese momento prevalecían tantas emociones: me están persiguiendo, me pueden agarrar, me van a matar, pero mi Señor desapareció. ¿Dónde lo buscamos? ¿Qué hacemos? ¿Y saben qué hicieron Pedro y Juan? Se regresaron a su escondite y así dejaron todo, la piedra corrida y todo eso ahí. Y María afuera llore y llore y llore. Entonces, María, como era una persona que tuvo más intimidad con Jesús, estuvo más cerca de Jesús en todo momento. No digo que los discípulos no, puesto que ahí estuvieron pegados, pero la sensibilidad que Dios nos dio a las mujeres, María no se podía ir a su casa a seguir llorando, se quedó ahí afuera llorando y llorando, y de repente se asoma aquí al sepulcro y ve dos ángeles. ¿A quién le muestra el Señor ángeles? A todos aquellos que están en directa comunión con Él y le creen. Y los ángeles siguen existiendo hasta el día de hoy. Entonces vio dos ángeles, uno en la cabecera y otro en la parte donde Jesús tenía los pies. Y los ángeles le dicen: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Cuántas veces dentro de todos nuestros problemas, de nuestras cosas, de las aflicciones que tenemos, Dios nos habla? O lo vemos, o a través de un pensamiento, o a través de alguien que nos dice algo a manera de consuelo, o a través de alguien que nos está tratando de enseñar algo. Es Jesús hablando, pero no lo reconocemos porque estamos más tapados por las emociones, por quererle rogar y clamar al Señor: Señor, mira mi aflicción, mira esto, necesito que tú hagas un milagro, necesito que tú me escuches. Y ahí está Jesús, pero nosotros no lo vemos. Ahí está con nosotros, pero no lo reconocemos porque nos quedamos afligidos en nuestros pensamientos, en nuestra manera de ser, en nuestra carne. Y aunque esté Jesús ahí, no somos capaces de reconocer que nunca nos ha dejado, que nunca nos abandona, que nunca se separa de nosotros. Entonces, continuando con este contexto, Jesús estaba ahí y como María nada más lloraba y lloraba, le dijo: María. Y ahí sí,
María reconoció la voz de Jesús y volteó de inmediato. ¿Cuántas veces el Señor nos habla y nos dice, cualquiera de nuestros nombres, Doris, Norma, Marina, Tomás, y nosotros reaccionamos por fin que Él es el que nos está hablando? Y ella luego, maestro. O sea, ya ahí entró todo el consuelo en el corazón de María porque lo vio resucitado y pues no lo explica tan detalladamente la palabra, pero seguramente ella recordó que en algún momento Jesús les había dicho que Él iba a resucitar y que además la escritura que ellos tenían en aquel entonces, que era el Antiguo Testamento, lo decía que el Cristo iba a llegar, iba a morir y luego iba a resucitar. Y ya estamos en el versículo 16 de este contexto que les quiero dar. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, seguían en domingo. Recuerden que el primer día de la semana no es el lunes, es el domingo, porque le damos la primicia de nuestro tiempo al Señor y nuestro primer día es el domingo que dedicamos a Él. Dice aquí, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Sí? Platicó con ellos. Imagínense la sorpresa de que lo vieron morir. Lo vieron como lo enterraron, entre comillas, porque en ese tiempo no se ponía a la gente bajo tierra, se les ponía a los grandes reyes, a las gentes pudientes, a los de alta sociedad, en sepulcros así como el de Jesús. Eran cuevas diseñadas para enterrar gente de mucho honor y gloria en la sociedad. La gente que no era de esa clase social sí la enterraban. Por eso a Jesús no lo enterraron, porque José de Arimatea y Nicodemo eran gentes muy pudientes económicamente hablando, de alto respeto entre la sociedad de los fariseos, muy reconocidos en la sociedad, y por eso José de Arimatea, tenía esta tumba que era nuevecita, nadie la había ocupado, y él fue el que bajó el cuerpo de Jesús y lo llevó allá, y Nicodemo fue el que lo ungió con perfume. Bueno, entonces, en este contexto así de lo que era el primer día en el que Jesús había resucitado, nuestro famoso Domingo de Resurrección, Juan 20:22 nos está diciendo que Jesús ya se había aparecido a ellos por primera vez ahí donde estaban escondidos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Entonces, les sopla el Señor a todos sus discípulos que estaban ahí el Espíritu Santo. Y con esto que nos está diciendo Jesús, que Él se fue y está sentado a la diestra del Señor, pero nos dejó al Espíritu Santo a través del aliento de vida. Cuando nosotros nacemos en este mundo, que nacemos tan bonitos, todos los bebés son hermosos y maravillosos, en ese momento que nacemos ya traemos al Espíritu Santo. Es cuestión de que nosotros seamos educados en el Señor y más adelante tenemos esa decisión en la que sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos ese templo del Espíritu Santo para que Él tome el lugar que Jesús dejó en el tiempo en que estaban sus discípulos. El mismo Jesús le sopló el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora sí, vamos a entrar a la predicación, que es realmente la palabra que yo les quiero decir el día de hoy para todos nosotros. Ya vimos el contexto, ya vimos que había gente llena de miedo, ya vimos que María era una mujer llena de sensibilidad y de fe y que el Señor la utilizó para hablarle a sus discípulos.
El Señor se pudo haber aparecido directamente a sus discípulos sin el medio de María, pero sin embargo, María era alguien que, aún muerto Jesús, era completamente fiel y la utilizó a ella para dar las buenas nuevas allá. Entonces, Juan 21, del 1 al 7, lo tenemos, vamos a desglosarlo despacito. Dice aquí que después de esto, cuando le sopló el Espíritu Santo a todos sus discípulos, Jesús se manifestó otra vez junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Entonces, apareció de nuevo junto al lago de Tiberíades. Este es un lago que es afluente del mar de Galilea, donde Jesús tanto tiempo anduvo con sus discípulos. Y sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo. No sé, la verdad, si tenía un hermano gemelo, pero a lo mejor sí, ¿verdad? Entonces estaban Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Entonces ellos a escondiditas ya habían logrado salir del lugar donde estaban escondidos. Ya se les había aparecido Jesús, pero hasta ahí quedó el encuentro con Jesús, recibieron el Espíritu Santo y siguieron en su vida común y corriente. ¿Cuántas veces ya recibimos nosotros al Señor? Ya recibimos al Espíritu Santo, ya creemos en Él, ya es nuestro Salvador, ya lo confesamos con nuestros labios y sabemos que lo tenemos, pero seguimos en nuestra rutina, seguimos en nuestra vida y no le estamos dando ese lugar. Por otro lado, pues ellos tenían que comer, tenían que salir a fuerzas para ver qué sustento le daban a sus familias. Recuerden que todos tenían familias, aunque dejaron todo por ir tras Jesús, pues al no estar Jesús con ellos, pues ellos regresan a sus familias y tienen que ver el sustento. Recuerden que la mayoría de los discípulos eran pescadores y regresan a su oficio. Entonces Pedro les dijo, me voy a pescar. Y los demás le dijeron, nos vamos contigo. Salieron pues de allí, pero esa noche quiere decir que estuvieron toda la noche en la mar, no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Nuevamente, ¿por qué el Señor nos pone esto? ¿Cuántas veces está Jesús con nosotros, pero no nos damos cuenta que es Él? Entonces, ¿cuántas veces pasamos horas y horas sufriendo, afligidos, pensando que dónde está la respuesta de Dios y no pasa nada? Así como los discípulos pescaron toda la noche y ni un pececito agarraron, también nosotros, ¿cuánto tiempo clamamos, suplicamos, rogamos, queremos confiar, pero no sucede nada? Y vuelven a entrar nuestras emociones, nuestras decepciones, nuestra carnalidad, nuestra manera de pensar y no sucede nada. Y empezamos después a titubear. No, yo sé que Dios existe, pero si no me contesta, una de dos. O es por algo que todavía no veo, o es que está muy ocupado, o es que mi problema no es tan grave. Entonces, ahí estuvo Jesús. Y ellos no sabían que era Jesús. Entonces, de repente, Jesús les dice, oigan, ¿tienen algo de comer? Y sin saber que era Jesús, le dicen, no, nada. Y Jesús les dice, ahora vayan a la derecha con la barca. Y a la derecha, vean todo lo que pasó. Se llenaron completamente de peces y confiaron en lo que ese hombre, que no sabían que era Jesús, les decía. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. O sea, la barca se llenó tanto de peces que no sabían qué hacer. ¿Cuántas veces Dios responde? Y es tanta la abundancia de palabra que Dios te da que ya no sabes qué hacer, que ya no sabes cómo sacar tanta bendición
que tú sabes que tienes, pero que no la aterrizas ni la has hecho una realidad realmente. Y ya Jesús estaba en la orilla, ya les estaba preparando el fuego para desayunar con ellos. Recuerden que estaba amaneciendo. Ya tenía ahí pan, acá vemos el pan a la derecha de Jesús, ya tenía todo listo y les estaba diciendo, vengan, traigan de lo que pescaron y vamos a desayunar. Entonces, de repente, el discípulo que Jesús amaba, y así está descrito en la palabra, era Juan. Juan era de los más jóvenes. Recuerden que a Juan se le da la revelación de Apocalipsis. Era alguien que amaba profundamente a Jesús y no es que fuera el favorito de Jesús, pero de alguna manera Jesús lo acariciaba, lo chiqueaba, lo amaba y así fue conocido como el discípulo al que Jesús amaba, aunque él amaba a todos sus discípulos. Entonces, ya por fin Juan le dice a Pedro, es el Señor, o sea, era Jesús. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo. Seguramente en la barca hacía mucho calor y medio se quitó la ropa Pedro y se tiró al agua, tal cual impulsivo era como siempre, ¿no? Vio que era el Señor en la orilla y se viste como puede y se echa al agua y va corriendo a Jesús sin fijarse en todo su alrededor, sin fijarse que sus compañeros necesitaban la ayuda con una barca llena de peces y él todo lo dejó por otra vez ver a Jesús. Entonces, con esto, ¿qué estamos aprendiendo? Que Jesús nos llama, pero también quiere que las bendiciones que Él ya nos dio, las promesas que Él ya nos dio, las tomemos y las jalemos, no que las abandonemos allá. ¿Cuántas veces Jesús ya tiene las respuestas a tus problemas, a tu vida, pero tú solamente le quieres seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo y rogando y estar con Jesús y no ves todo lo que Jesús ya te ha concedido y no crees todo lo que Jesús ya te dio y todas las promesas que nada más tienes que tomar y hacer las tuyas y dejas todo y otra vez, Señor, y toda la vida orando. No está mal orar, no. Lo que está mal es que no te fijes en todo lo que tienes y hay tiempo para orar, pero hay tiempo para accionar. Bueno, continuando ya en el versículo 8, dice, los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos metros de la orilla. Ese es otro milagro sobrenatural. A escasos metros de la orilla no hay tantos peces. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan, y era el Señor. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Él ya tenía todo listo para que desayunaran con él. Simón Pedro, ahora sí, se regresa a la barca y arrastró hasta la orilla la red. Vean la fuerza que tuvo, que tantos allá no podían controlar la cantidad de pescados. Y sin embargo, Pedro, con toda su potencia y su amor de haber visto nuevamente a Jesús, saca la red a tierra, ve que eran de buen tamaño y aquí un detalle, eran 153 peces, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Ahorita vamos a analizar esto de los 153 y por qué no 150 o por qué no 200 o por qué no 50. ¿Por qué exactamente 153 pescados? ¿Sí? Y Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Entonces, tú estás con el Señor sabiendo que es el Señor, pero no te atreves a discernir si es Él el que te está hablando o no. Recuerda que cuando tú piensas hacer algo, poner en práctica algo, si no está en la palabra, no proviene de Dios. Si no te da paz, no proviene de Dios. Necesitas tener la certeza que lo que escuchas o lo que vas a hacer realmente proviene del Señor. Ahora,
¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder resucitar juntamente con Él? Definitivamente es vivir en Él. Él murió y resucitó. Nosotros morimos a nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, de actuar, de hablar, de comportarnos, para que eso muera y ahora podamos vivir en Cristo. Sí, entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo con esto? Nos otorgó el perdón. Yo creo que aquí es el punto número 1. A veces le he predicado tratado de evangelizar a algunas personas y siempre empezaba yo hablándoles del perdón. Y me dicen, pues que de qué me voy a arrepentir, o sea, perdón, ¿por qué? Si yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, no me meto con nadie, ¿de qué voy a pedirle perdón a Dios? Si al contrario, Él no me bendice, entonces, ¿de qué le voy a pedir perdón? Sin embargo, cuando nosotros empezamos a tener conocimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros, ahí nos estamos dando cuenta que realmente tenemos que pedir perdón. No creemos necesario pedir perdón porque no conocemos quién es Dios y qué quiere de nosotros. Y creemos que las cosas están bien hechas, que somos buenas personas, pero no tenemos realmente a Dios. Justificación es otra cosa que el Señor nos dio con su muerte y su resurrección. Él nos justifica de todo lo que hagamos, todo lo malo que hacemos. Él nos defiende. Él delante del Padre es nuestro abogado. Él nos salva de todo, absolutamente de todo. Precisamente el plan de la salvación de Él se dio desde el principio de la humanidad, pero se aterriza con la resurrección de Jesús, nos reconcilió con Él al momento de resucitar. Recuerden, se rasga el velo, tenemos entrada libre a la presencia de Dios y no necesitamos ningún profeta, ningún sacerdote para ir directamente al trono donde está Jesús. Y todo esto, ¿qué nos va a traer como consecuencia? El perdón, la justificación, la salvación y la reconciliación, nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, continuamos. Una vez que resucitamos en Cristo, obviamente va a venir un cambio de gobierno y de gobernante. Ya no nos va a gobernar nuestra voluntad. Ya no somos nosotros nuestros propios gobernantes, sino es Cristo Jesús el que nos va completamente a gobernar. Un cambio de reglas. Empezamos a darnos cuenta que como nosotros creíamos, no son las cosas de acuerdo a Dios. Y empiezan a cambiar nuestros principios, empezamos a adquirir otros mandamientos, otros estatutos. La moralidad que tenemos empieza a cambiar. Porque no es normal, por ejemplo, mentir. Y no es consuelo eso de que todo mundo lo hace. Eso es un pensamiento que no viene de Cristo, porque en sus mandamientos Él dice, no mentirás. ¿Sí? Y así muchos mandamientos y principios, empezando por los 10 mandamientos que le dejó a Moisés, es lo que tiene que regir nuestra conducta. Tiene que cambiar nuestro pensamiento y por lo tanto la perspectiva en nuestra vida. Y cambiamos del reino terrenal al reino de Dios. Ahora, regresando a este pasaje en el que están todos ahí pescando, primeramente el Señor les dice, pesquen a la derecha, ahí sí van a pescar. Es el mejor ejemplo que el Señor nos quiere dar hoy de los cambios que Él hace en nuestra vida, de que Él va a gobernar nuestra vida. Él nos va a dar los planes que tiene para nosotros. Tiren la red a la derecha de la barca. Toda la noche se la pasaron a la izquierda de la barca, confiando que ahí había peces, pero ni un pececito agarraron. Cuando el Señor les dice, pesca a la derecha, se llenaron de peces. Cuando el Señor te dice a ti, haz esto, muévete para acá, muévete para allá, deja de pensar así,
tienes que hacer lo otro. Es un cambio cuando tú resucitas con Cristo. Van a cambiar las cosas, ya no puede ser igual y el Señor ya tiene un plan trazado y un propósito. Tú naciste con un propósito de parte de Dios en esta vida y a lo mejor no lo has ni siquiera conocido, pero de que desde el vientre de tu madre tú ya tenías un propósito de Dios para ti, pero lo tienes que conocer. Entonces, el Señor te promete una cantidad enorme de bendiciones que no vas a poder sacar la red como los pescadores, de tantas bendiciones que Dios te da cuando tú empiezas a hacerle caso a sus planes, ¿sí? Entonces viene un cambio de dirección en nuestra vida y Él nos quiere decir qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cómo lo voy a hacer, hacia dónde me voy a mover, qué voy a creer, y el Espíritu Santo te va a estar recordando en cada momento su palabra. Y hablábamos también de lo que eran los 153 peces. Ellos tenían abundancia de todo. Los discípulos ya no podían sacar la red, pero vino Pedro y sacó la red a tierra, que representa nuestro esfuerzo. Ahí está el Señor, aquí está el Señor, aquí en tu corazón, tú eres el templo del Espíritu Santo, ahí está más que nadie Dios, pero necesita tu esfuerzo para cambiar tus pensamientos, para cambiar tu manera de actuar, de pensar, y que escuches que Dios te tiene trazado un camino que a lo mejor no es el camino que tú crees que sea el correcto. ¿Qué hacemos? Antes de pasar a qué hacemos. La explicación de los 153 peces se puede dar en diferentes enfoques. Estuve leyendo algunas explicaciones de las gentes que interpretan la Biblia y demás, y dos cosas llamaron mi atención. Primero, 153 peces tiene el mar de Galilea en su contenido. 153 especies diferentes de peces. ¿Y qué quiere decir? Que ellos, por el milagro sobrenatural de parte del Señor de pescar sobre la parte derecha de la barca, agarraron un pez de cada especie, 153. Estos 153 van a representar todas las naciones a las cuales el Señor los iba a enviar. Sí, entonces fueron 153 peces diferentes que de alguna manera están representando todas las naciones. Ellos los pescaron. Entonces, somos pescadores de hombres, ellos eran pescadores de peces, que el Señor los hizo pescadores de hombres, y están pescando a cada nación hasta que todo el mundo, hasta el día de hoy, sea perfectamente conocedor de quién es Cristo Jesús. Esa es la primera explicación que a mí me llamó la atención. La segunda explicación, también muy importante, es que en Segunda de Reyes, en Crónicas, hacen todo un relato de los ejércitos que conquistaban, y por el número de grupos de soldados, también eran 153 que fueron a la conquista de todos los alrededores en ese tiempo del pueblo de Israel, y que lograron ellos que el Señor les diera victoria tras victoria. Entonces, 153 victorias no es que solamente 153 victorias vamos a tener en nuestra vida. No. ¿Qué quiere decir? Que en todas las naciones el Señor siempre tiene su mano poderosa para estarnos dando victoria tras victoria tras victoria. Entonces, este libro maravilloso que es la palabra de Dios, mezclado entre lo que nos enseña en el Antiguo Testamento con lo que Jesús nos dice en el Nuevo, siempre nos está dando las explicaciones sobrenaturales de esta bendita palabra, porque no vamos a pensar que se conocieron todas las personas que vienen en las crónicas del pueblo de Israel, más la Segunda de Reyes con los del Nuevo Testamento, si cronológicamente nadie vivía cuando vino Jesús a la tierra. Entonces, eso es una maravilla sobrenatural,
un mínimo dato entre miles que nos enseña que la palabra de Dios es la Biblia y que es sobrenatural, como el Señor nos deja instrucciones maravillosas que siempre tienen un significado. Y nosotros por sí solos nunca, nunca vamos a poder. Necesitamos la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque le podemos echar muchas ganas, porque escuchamos una predicación, porque leemos algo, vemos un video, vemos un texto y sentimos todo el deseo de buscar al Señor y lo empezamos a hacer. Pero llega el momento en que nuevamente nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro desgano, volvemos a hacer a un lado al Señor y vuelven a entrar nuestra manera de ser, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Número 1, ¿qué hacemos? La permanencia. Juan 15, 1-8 nos dice, el que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. En resumen, esto es lo que nos dice Juan 15 del 1-8. ¿Y te has puesto a pensar cuál es tu fruto? ¿Le caes bien a la gente? ¿O normalmente la gente te rechaza? ¿O normalmente la gente te huye? No tienes frutos de parte de Dios y sabemos cuál es el fruto de parte de Dios. Olvidémonos de la gente. Tu propia vida. ¿Qué fruto tienes en tu propia vida? ¿Tienes paz? ¿Tienes unas broncas de aquellas, pero tienes paz? ¿Tienes cosas muy graves en tu vida, pero tienes paz? ¿Tienes paciencia? ¿Tienes benignidad? ¿Tienes amor para la gente? ¿O siempre estás viendo la manera no vengarte? Porque yo creo que todos los que estamos aquí aceptamos a Cristo y sí, no somos los mismos que antes de Cristo. Pero ¿qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto los frutos que el Señor nos dice los reflejamos con las personas que nos rodean y en nuestra propia vida? Entonces, si permanecemos en Él, Él permanece en nosotros y nuestros frutos son la mejor seña de si lo tenemos a Él o no lo tenemos a Él. La permanencia. Punto número 2. En 2 de Corintios 12, 9-10, el Señor nos dice que nos baste su gracia porque el poder del Señor se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando tenemos debilidad por algo grave, una enfermedad, una deuda, un problema con nuestros hijos, con nuestra pareja, lo que sea, el problema que ustedes quieran, el Señor nos dice, bástate mi gracia. O sea, con saber que el Señor está ahí debería ser suficiente para que nosotros pudiéramos salir adelante y que en la debilidad que nosotros tenemos es la oportunidad maravillosa de ver cómo Dios actúa sobrenaturalmente en nuestras vidas. Es vivir en su gracia. Yo sé que se dice bien fácil, pero vivirlo es otra cosa, ¿sí? La verdad que con esto que pasamos con mi esposo y que no va a ser la batalla final, sino que a lo largo de nuestra vida tenemos muchas batallas que seguir viviendo. Podría decir la primera batalla fue victoriosa, pero van a venir otras. El vivir en su gracia es lo que realmente el Señor nos ha estado repitiendo a mi esposo y a mí. O sea, que nos baste lo que Él es en nuestra vida y todo irá saliendo. Y cuando las cosas no salen como uno piensa que deben salir, de todos modos ahí está el Señor. Pero yo tengo que tener la confianza y la certeza de que con su gracia me es completamente suficiente. Punto número 3, Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Si tú no guardas los pensamientos de Dios, no lo amas. Y el que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué quiere decir el punto número 3? Obediencia.
De nada nos sirve conocer todos los mandamientos del Señor si no los estamos obedeciendo. Entonces, la obediencia, la permanencia, número 1. Bástate mi gracia, el número 2. El número 3, la obediencia. Y algo que me llama tanto la atención es que dice, el que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Si tú no amas a Jesús, no es que Él no te ame y no se pueda manifestar en tu vida, siempre lo va a hacer, porque dentro de las aflicciones que tú tienes y no quieres es voltear tus ojos, tu corazón y todo a Jesús, Él te va a proveer económicamente, te va a dar un techo, te va a dar comida, te va a mantener la salud, te va a mantener muchas bendiciones. Y así se está manifestando. Pero como tú no lo obedeces y no lo amas de acuerdo a la Biblia, tú nunca vas a ver que Él se está manifestando contigo. Nunca te vas a dar cuenta que ahí está Jesús todos los días contigo. Pero al revés, si tú estás obedeciendo los mandamientos de Dios y los hiciste tuyos, el Señor cada vez te va a dar más y más y más manifestaciones de su presencia en tu mente y en tu corazón. Pero necesitamos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra, ¿sí? Santiago 1, 22 al 25 es precisamente lo que nos dice. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, toda, no algunas partes. No pienses si es correcto o no. Toda la palabra, llévala a la práctica. Y esto es el principio de que tu fe sea puesta en acción. De nada te sirve recitar la Biblia si tú no la pones en práctica. Si cuando viene la aflicción, tu oración es de labios para afuera. No es el clamor de donde el Señor nos dice, clama a mí, yo te responderé y verás cosas nuevas. No es ese clamor que viene de nuestro corazón de que Él hace sendas que no existen para que por ahí caminemos. No es el tener la convicción firme de que pase lo que pase, el Señor está conmigo. Es solamente expresar con mi boca mis deseos del corazón de que Dios haga o deje de hacer algo que yo quiero. Así no actúa Dios. Dios actúa de acuerdo a su palabra y actúa de acuerdo a todo lo que Él te ha enseñado por años y años. No es así. Si tu oración no viene de una intimidad con Él, de una permanencia, de la convicción de que con su gracia es suficiente, de la obediencia que tú le debes de tener al Señor, no vas a llegar a tener una fe en acción y tú mismo o tú misma te estás engañando. Por eso me gustó esta versión, porque nos dice que nos engañamos a nosotros mismos si no cumplimos con hechos nuestra palabra, la palabra de Dios realmente, ¿sí? Romanos 8, 37 al 39 nos dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestados, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nada. La desgracia más grande de esta tierra, lo peor que nos pudiera pasar en cualquier área, nada nos debe separar del amor de Dios, porque si tantito le damos paso a nuestras emociones y nuestros pensamientos, vamos a terminar con que ahora el culpable es Dios. El culpable fue el Señor que no hizo lo que yo quería o no actuó como yo esperaba. Imagínense la familia de Julio Melgar, que todos aquí conocen a Julio Melgar y saben que él empezó con un cáncer de páncreas y saben que durante 2 años aproximadamente que se dio a conocer su diagnóstico, hubo miles de gente clamando por él, declarándolo sano, pero se murió. Entonces, ¿qué creen que sintió la familia? Yo no sé, ¿verdad?
Yo espero en Dios que se hayan aferrado a esto, que nada, ni la muerte de alguien tan amado los iba a separar del amor del Señor. Es un ejemplo muy drástico porque es perder a alguien que uno ama, pero puede ser lo que sea, y este principio es vivir en la mentalidad de lo que ya nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto te has separado tú del amor de Dios? Con tus problemas, con tus aflicciones, con tus desesperaciones. ¿Qué realmente tienes tú la mentalidad de quién eres en Cristo Jesús? ¿Tú eres una nueva criatura? O al menos así dice la Escritura, que cuando nosotros aceptamos al Señor somos nuevas criaturas en Él. Pero si no estamos viviendo como lo acabamos de decir, número 1, permaneciendo en Él, la intimidad tan maravillosa que debemos buscar. El Señor ahí está, pero no te va a obligar, no te va a jalar, no te va a arrodillar para que platiques con Él, no te va a poner así enfrente la Biblia para que la leas y entiendas lo que Él te quiere hablar el día de hoy. Así como Pedro jaló la red y tuvo un esfuerzo grande de jalar 153 peces en una red, así necesita tu esfuerzo también, necesita el cambio de tus hábitos, necesita el cambio de tus pensamientos, de lo que sale de tu boca, de tu corazón, pero ese es el esfuerzo que a ti te toca. El Señor ahí está, ya nos dio su palabra, ya nos bendice, ya nos da todo, pero sin el esfuerzo de nosotros, todo se va a quedar en el círculo y círculo y círculo de que sí te amo, Señor, pero no veo nada en mi vida, pero tampoco quiero cambiar mi vida, mis pensamientos, no obedezco, no permanezco, no actúo como Él me dice, ¿sí? Entonces, si Jesús le dio a sus discípulos esa red llena de peces que representaron muchas cosas, a ti también te está dando esa red. ¿Y saben qué? Tuvo el peso exacto y no se rompió la red. Si la red se hubiera roto, aunque estuvieran ahí, todas las bendiciones se hubieran desparramado en el agua nuevamente, aunque los peces ya estuvieran muertos, si la red se hubiera roto, de nada les hubiera servido tanta abundancia que Dios les había dado diciéndoles que pescaran del lado derecho. Lo mismo a ti. El Señor ya te dio miles de promesas, bendiciones, que ahorita a lo mejor tu mente está diciendo, ¿cuáles? No veo nada. Pero no ves nada porque tu corazón y tu mente están tapados con tus pensamientos y tus emociones. Pero todo eso que el Señor te dio no se va a perder, no se va a romper. Él es un Dios de promesas que es fiel y no te va a retirar sus bendiciones nunca. Pero necesitas, como Pedro, arrastrarlas a tu propia vida y tomarlas como tuyas. Amén, amén. Entonces, Dios, maravillosamente, estamos en el periodo de la gracia, pero algún día se va a acabar este periodo y no está muy lejano. Perdón, no está muy lejano el día en que se acabe el periodo de la gracia. ¿Y qué va a seguir? La tribulación, todo aquello que se le mostró a Juan. Y si todavía estamos aquí nosotros, entonces creo que es momento de tener una fe en acción, de tomar todo lo que el Señor nos dice, de decir, me voy por acá, Señor, porque tú lo mandas, de obedecerle, de amarle y de poner en acción su palabra. Pónganse en pie, por favor. Cierren sus ojos para que no se distraigan, no por otra razón. Y vamos a orar. Padre bendito, maravilloso Señor, hermoso Jesús, eres tan sencillo, tan amable. Has llenado tu palabra de enseñanza para nosotros. Nos has dado muchas personas que han traducido tu palabra, que encontramos las explicaciones en la Biblia con diferentes versiones que han estado dirigidas por ti, Señor.
para que nuestro entendimiento sea claro, Señor. Pero lo más importante es que el día de hoy, Señor, queremos morir nosotros para resucitar juntamente contigo, mi Dios. Para resucitar realmente en ti, mi Cristo, en ti, mi Señor, lleno de agradecimiento por todo lo que tú me has dado, por todo lo que no he sabido valorar, Señor. Perdóname en esta hora por no apreciar todo lo que tú me das, Señor, por no apreciar todo lo que hiciste por mí, por redarguir mi corazón con mis pensamientos y no con los tuyos, Señor. Perdóname, Señor. Necesito tu palabra, necesito tu orientación, Señor, y hoy prometo delante de ti, Señor, que me voy a esforzar así como Pedro se esforzó en bajar las bendiciones, Señor. Te voy a reconocer más en mi vida. Precioso Espíritu Santo, redarguye mi corazón, redarguye mi mente, para que pueda yo reconocer todo lo que sabiéndolo hacer no lo he hecho. Y estoy pecando, Señor, porque sé quién eres, sé lo que haces, sé tus mandamientos, conozco tu palabra, pero no la pongo por obra como yo debería, Señor. Perdóname, Señor, y hoy que resucitaste hace muchos años, para mí, para mi beneficio, Señor, para salvarme, para darme la vida eterna contigo, mi Dios, yo me arrepiento, Señor, y declaro en el nombre de Jesús que hoy soy nueva criatura, Señor. Cada día es nueva tu misericordia, cada día es nueva la oportunidad que yo tengo de cambiar todos mis pensamientos para volverme a ti, Señor. Te doy muchas, pero muchas gracias, Señor, porque reconozco mi debilidad, Señor. Reconozco que no he hecho las cosas como te agradan, Señor. Reconozco que mi boca está contaminada, Señor, que mis pensamientos y mi corazón no han sido dignos de ti siempre, Señor. Que la desesperación, la duda, la angustia me han llenado, mi Dios. Pero sé también, Señor, que hoy tú me perdonaste ya, que soy lavada y lavado por ti, Señor, y que tu vida en mí es para gloria tuya, Señor, para honra tuya. Te doy muchas gracias, Señor, y te pido que bendigas a todas nuestras familias, Señor, a todos aquellos que aún no conocen tu palabra, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, pero más que nuestra vida, Señor, usa nuestra manera de portarnos, nuestro testimonio, nuestra boca, nuestras pláticas, Señor, que sean dignas de ti, para que realmente estemos resucitados en ti, Señor. Yo te doy gracias en el hermosísimo nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por vivir dentro de mí. Gracias, Padre, porque sin ti nada podría ser, al igual que siempre lo he declarado. Sin Él nada podemos hacer. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén y amén.